Sí. Oye, ¿esto realmente es fresco? Esto es fresquísimo. Esto es tan fresco que si lo tocas te da frío. ¿Frío? ¿No lo habrás metido en el congelador? Lo suficiente para que esté fresco, en todos los sentidos. Tú sí quieres fresco. ¡Fresco! ¡Más de fresco! ¡Que no te haga la del mapache! Consumidores Irache. ¡Fresco! Tú no. ¿Qué son los canales cortos? Los canales cortos son sistemas que intentan reducir los intermediarios entre el productor y el consumidor. Puede ser venta directa si no hay ningún intermediario o venta de proximidad si hay un intermediario. Los canales cortos promueven los productos frescos, cercanos y saludables. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los canales cortos? No pueden superar las 5 unidades agrarias de trabajo y tienen que estar en el registro de canales cortos de Navarra. Además, solo pueden vender en Navarra o a 100 kilómetros de la explotación, salvo que el comercio sea electrónico. La venta en canales cortos se puede realizar en la propia explotación, en mercados municipales o mercadillos, alojamientos de turismo rural, en el domicilio del consumidor o mediante venta electrónica. Por supuesto, todos los negocios deben cumplir los requisitos de sanidad e higiene que se determinen. ¿Cómo podemos saber que estamos ante un canal corto? En Navarra ya contamos con 2 logotipos, uno para la venta directa y otro para la venta de proximidad. Podemos encontrarnos estos logotipos en la propia explotación o establecimiento. ¿Qué ventajas ofrecen los canales cortos? Ajustar el precio. Al final, reducir intermediarios permite ajustar mejor el precio del producto, de tal manera que se pueda dar un beneficio razonable al productor. La cercanía. El canal corto permite una relación más directa entre el consumidor y el productor en una determinada zona. Los canales cortos permiten que el producto sea consumido en su mejor momento. La sostenibilidad. Los canales cortos evitan grandes traslados de alimentos con toda la huella ecológica que esto supone. Reforzar el tejido económico y social. Los canales cortos refuerzan las explotaciones de la comunidad donde se encuentra el consumidor. Compra los alimentos a quien los produce. A más cercanía, menos contaminación. Producto más fresco y saludable.